Buenos días, mis queridas amigas y hermanas. Es un gusto poder saludarles en esta mañana. Les habla Daisy Ariza desde el Distrito Central de Valledupar. Y el día de hoy compartiremos nuestra reflexión número 9, en la cual hablaremos de Moisés. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en Números 12:3. Dice la palabra de Dios: Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Cuando hablamos de Moisés pensamos en liderazgo. Y hay algunas características que pensamos y que vemos en aquellos líderes. Por ejemplo, pensamos en personas con carácter fuerte, con sabiduría, inteligentes, aquellas personas que saben tomar decisiones y que no le tienen temor a muchas cosas, por ejemplo, a afrontar problemas. Pero, ¿cuántas veces cuando hablamos de líderes pensamos en paciencia y en humildad? Pues bien, Moisés fue un gran líder y una de sus principales o la principal característica de Moisés era la humildad. También tenía muchas otras características. Fue un gran escritor, fue un gran profeta y legislador. Su experiencia de vida no fue sencilla. Pasó de ser un esclavo a ser el hijo de la hija del faraón y de ser el próximo en la línea de sucesión al trono de Egipto. Se convirtió después en un criminal fugitivo, el que tuvo que irse lejos durante mucho tiempo, y allí también fue pastor de ovejas. Pero luego de 40 años lejos de su pueblo, finalmente fue llamado a cumplir ese propósito por el cual había nacido, y era ser el libertador del pueblo de Dios, de Israel. Pero para ser ese gran líder del pueblo de Dios, necesitó de una madre piadosa y entregada a Dios. Jocabed, aquella mujer esclava, madre, humilde, con muchas cargas en su vida, decidió entregar a Dios la bendición de la educación de su hijo. Y el mundo no ha recibido mejores beneficios o mayores beneficios que la vida de Jocabed, al igual que la vida de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo, Moisés, iba a pasar pronto de sus cuidados a los cuidados de aquellas personas que no conocían de Dios, se esforzó con más fervor para cumplir y para lograr unir el alma de Moisés con el cielo. Trató de implantar en el corazón de este hombre el amor y la lealtad a Dios, y llevó a cabo fielmente esa obra. Y no había ninguna influencia más fuerte que pudiese inducir a Moisés a renunciar a los principios de la verdad que era el centro de la enseñanza de su madre. Así que por esta razón podemos afirmar que Jocabed fue una mujer educadora para Dios. Educó a su hijo para Dios, con principios y valores, bases cristianas. Y de esa manera lo registra la escritora cristiana Elena G. de White. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tendrían que apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en sus instrucciones que aún con sus demás hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente para que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado a la idolatría.
y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en toda emergencia. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada finalmente a entregarlo cuando tenía alrededor de 12 años. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija del faraón lo adoptó. Pero allí podemos ver reflejado el trabajo de Jocabed, porque aún así, él estando en ese palacio, rodeado de tantas influencias diferentes a las que él había aprendido de pequeño, Moisés no borró las impresiones que había recibido en su niñez. Él era fiel a Dios y a las enseñanzas y principios que su madre le había inculcado en su niñez. No podía olvidar esas lecciones que su mamá le había dejado desde pequeño. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. ¿Saben? Un líder, un verdadero líder, necesita ejercitar la paz, la paciencia. Es muy importante que cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel, Dios era quien estaba enfrente de él, porque Moisés era un instrumento en las manos de Dios. Y no era fácil, ¿saben? Porque fue un pueblo bastante grande, de más de 1 millón de personas. Y eran personas esclavas que ya no tenían tantos conocimientos, que se quejaban muchísimo y por esa razón no era una tarea fácil. Sin embargo, Moisés era un hombre muy humilde y también permitió que Dios dirigiera al pueblo y él se convirtió en ese instrumento, en el embajador de Dios. Lamentablemente, en su vida hubo un pequeño incidente que manchó ese récord impecable de este líder. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de él. Y aunque no entró, porque Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, Dios tuvo misericordia de él. Y Dios lo trasladó al cielo. ¿Saben? Porque a pesar de su error, Moisés fue un hombre educado en principios cristianos, con bases firmes en la palabra de Dios. Y por esta razón podemos ver esos resultados de esa influencia de aquella mujer hebrea que, a pesar de ser una esclava desterrada, tomó la decisión de entregar todos los esfuerzos que tenía para educar a Moisés, y que esa gran misión que tenía Moisés, por la cual había nacido, se cumpliera de acuerdo a la voluntad de Dios. Da esto fe de la importancia de la obra de una mujer piadosa, de una madre piadosa, una madre entregada en las manos de Dios. Y en esta mañana Dios desea que tú y yo podamos aferrarnos en la mano de Dios y que tú y yo como madres podamos entregar a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, pero podamos entregarlos de corazón para que aquellos principios y aquellos valores que hemos dado a nuestros hijos, o si los tenemos pequeñitos y le estamos dando esos principios, esos valores, sean valores que sean y dispuestos y que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, y que cada una de nosotras podamos ser una educadora para Cristo. Que tus hijos puedan ser una bendición donde quiera que estén, y que nunca olviden todas aquellos principios, aquellas lecciones y aquellos valores que tú has dejado en el corazón de cada uno de ellos. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que Dios nos ayude para que esta obra y esta tarea que Dios ha encomendado en nuestra vida la hagamos así como lo hizo Jocabed, entregando todo lo que tenemos y dando lo mejor de cada una de nosotras. Dios te bendiga, Dios te guarde.